Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos los presentes. Siendo 11:05 vamos a comenzar oficialmente con nuestro seminario de hoy. Entonces, hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María de Victoria Cardo como expositora. Vicky es, investigadora de la casa, como casi todos ustedes saben, pero lo comento por algunos que tal vez no estén familiarizados con María Victoria. La doctora Cardo es, licenciada y doctora en biología por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo en el 3IA. Y podemos decir que trabaja en el 3IA desde que era chiquita, digamos, y prácticamente desde la fundación del instituto, ¿no? Es una de las primeras doctorandas que se recibió trabajando, realizando parte de su doctorado en el 3IA, que creo que lo había comenzado antes en la UBA, me parece, exacto. ¿No, Victoria? Sí, correcto. Así que bueno. Bueno, no te robo más tiempo, Victoria. Gracias por aceptar dar la charla de hoy. Y bueno, todo tuyo. Le pido por favor, colegas, si apagamos las cámaras y micrófonos, así conservamos ancho de banda. Gracias. Adelante, Victoria. Bueno, gracias Roberto por la presentación. Gracias a las y los colegas que están hoy del otro lado. Bueno, esta charla la titulé Herramientas moleculares aplicadas a estudios de ecoepidemiología. Y les voy a hablar un poco de algunas cosas generales y luego les voy a contar el caso del mosquito común, denominado Culex pipiens. Esto es mi tema de trabajo desde hace algunos años. Bueno, entonces, en esta próxima hora voy a intentar contarles lo más amenamente posible cómo se unen tres disciplinas, la ecología, la epidemiología y la biología molecular, para el tratamiento de la problemática de los mosquitos como vectores de enfermedades. En primer lugar, vamos a ver algunos conceptos generales de ecología de mosquitos necesarios para entender el problema. Luego les voy a presentar a los mosquitos como vectores de enfermedades. Comentaré brevemente algunas técnicas moleculares sencillas que se aplican a estos estudios. Y finalmente les voy a hablar de los avances que venimos realizando en el laboratorio en el estudio de Culex pipiens en Argentina. Bueno, los mosquitos tienen patas articuladas, son insectos, tienen alas, tienen dos alas, tienen antenas filiformes y segmentadas y se denominan familiarmente culícidos. Seguramente los mosquitos que ustedes más conocen son estos, ¿sí? Esta es una hembra de Aedes aegypti, pero hay muchas especies de mosquitos, alrededor de unas 3.500 en el mundo, con formas, colores y tamaños diversos. ¿Por qué los estudiamos? Bueno, en primer lugar, porque nos molestan, todos lo sabemos. Todas las especies no todas. Fíjense en estas fotografías, bueno, aquí está nuevamente la hembra de Aedes aegypti picando, pero hay otras especies, por ejemplo esta, que pertenece al género Toxorynchites, que es un mosquito bastante grande, y si lo miran aquí, su proboscis está curvada en un ángulo de 90 grados. Este aparato bucal no está preparado para picar, y todas las hembras del género Toxorynchites, que son unas 90 especies, no se alimentan de sangre. Bueno, los mosquitos transmiten enfermedades, por supuesto, como saben, al hombre y a otros animales. Y cuando decimos que son los animales más mortíferos del mundo, lo decimos en serio. Ay, no sé qué pasó acá. A ver. No están viendo, ¿no? Bueno, perdón, voy a sacar esto. A ver si mejora esto. ¿Qué pasó? Si no se los muestro sin... No, bueno. Ahí lo ven, ¿verdad? Sin presentar. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, quería mostrarles una gráfica que no sé por qué no se ve en pantalla completa, que muestra el top 10, digamos, de los animales más mortíferos del mundo, y los números son un estimado de cuántas personas mueren al año causado por cada uno de ellos. Y los mosquitos son el puesto número 1, con más de 700.000 muertes al año causadas por enfermedades transmitidas por mosquitos. En segundo lugar están los humanos, y luego muy por debajo, aquí en chiquitito, están los animales que nosotros podríamos categorizar como peligrosos, ¿no? Como letales, como las serpientes, y muy por aquí abajo los cocodrilos, y el último en el top 10 es los tiburones.
Pero entonces, bueno, los mosquitos son realmente importantes en cuanto a transmisión de enfermedades. Bueno, por otro lado, los mosquitos, a ver si esto funciona ahora, reducen la productividad ganadera, ¿sí? Fíjense esta vaquita, acá todos estos puntitos que tiene acá son mosquitos que le están molestando y estresando, entonces seguramente su producción de leche o de carne no serán óptimos. Pero los mosquitos, y esta por ahí es su lado menos conocido, tienen también características benéficas. Son un gran aporte a la biodiversidad de los ecosistemas, son un componente clave en las redes tróficas, y asociado a esto, por tener un ciclo de vida que transcurre parcialmente en medio acuático y en medio terrestre, como vamos a recordar enseguida en la próxima diapo, pueden traslocar sustancias que son esenciales, tales como los ácidos grasos esenciales, que son necesarias para nuestro organismo y que solo podemos ingerir por la dieta. Los más conocidos son el omega 3 y el omega 6, ¿no? Que se conocen como las grasas buenas. Y la doctora Melania Junges, de nuestro grupo de trabajo, está con la colaboración de Matías Butler iniciando la cuantificación de ácidos grasos en muestras de mosquitos en el instituto. Así que este es un tema que nos interesa particularmente. Bueno, muy brevemente, porque ya todos lo deben conocer, cuando una hembra de mosquito pica, ingiere sangre, luego de unos días madura sus huevos y busca un sitio para aviponer. Y acá lo que quiero remarcar es que, si bien la mayoría de ustedes estará familiarizado con que Aedes aegypti pone huevos en las paredes de recipientes, y por eso es importante el descacharrado, hay muchas otras especies de mosquitos que tienen otras estrategias de oviposición. Algunas ponen sus huevos directamente sobre la película de un cuerpo de agua, que puede ser un charco temporario o una laguna. Otros en las márgenes, ¿sí? En el barro o en el pasto, y cuando llueve y el charco crece, eclosionan los huevos. Y otras incluso insertas entre la vegetación flotante. Pero en todos los casos, bueno, del huevo sale una larva pequeña que pasa por 4 estadios de crecimiento hasta mudar a una pupa, de la cual sale nuevamente el adulto volador. Bueno, ¿de qué se alimentan los mosquitos? Tanto machos como hembras se alimentan de fluidos vegetales, de fluidos azucarados. ¿Cómo diferenciamos a un macho de una hembra? Es bastante sencillo. Si miran, los machos tienen antenas plumosas y con muchos pelos, en tanto que las hembras tienen antenas filiformes y con poquitos pelos. Otra característica que los diferencia es que los machos tienen estas estructuras a los 2 lados de la probosis, que se llaman palpos, largos, casi tan largos como la probosis, mientras que las hembras los tienen muy cortitos, son estos que están aquí o aquí, estos 2 chiquititos. Bueno, y solo las hembras pican sangre, digamos, se alimentan, además de los fluidos azucarados, de sangre. Fíjense, aquí hay una hembra que está poniendo una balsa de huevos, ¿sí? Un grupito de huevos todos pegaditos, flotantes sobre la película de agua, como les mencionaba en la diapo anterior. Las hembras ingieren sangre porque la necesitan para la reproducción, es decir, necesitan de los nutrientes de la sangre, del hospedador que pican, para madurar sus huevos. Una hembra que picó a represión tiene en su abdomen aproximadamente 30 microlitros de sangre, y de esos 30 microlitros aproximadamente un 10% va a los huevos entre proteínas y lípidos, otro 20% es retenido en la hembra como fuente de energía y el resto es oxidado y excretado, pero esta parte es esencial para que la hembra pueda hacer una puesta de huevos. Bueno, todos sabemos que los mosquitos, por lo menos algunas especies, pican a las personas, también al ganado, como les comentaba antes. También a los animales domésticos, seguramente habrán visto a un perro que en el hocico está siendo picado y molestado por muchos mosquitos. Pero hay otras fuentes de alimentación no tan familiares o no tan conocidas. Los mosquitos, algunas especies, pican aves. Y como las aves son difíciles de picar por las plumas, en general buscan sectores que tienen más expuestos, ¿no? Por ejemplo, es muy común verlos picar alrededor de los ojos, o si no, a los pichones en sus nidos, que obviamente como están más peladitos y están quietos en un lugar, son presa fácil para los mosquitos. Y también pican reptiles.
Miren aquí cómo inserta su estilete justo entre medio de dos placas para poder picar. Y también pican anfibios. También peces. Y uno dirá, bueno, ¿cómo puede ser si los adultos no se sumergen? Bueno, se paran en la película de agua aprovechando la tensión superficial y cuando el pez se asoma a la superficie, lo pican. Y fíjense acá, en esta foto el pez parece medio tomuer, pero todos estos puntitos que están acá son mosquitos que se están alimentando. Y por último, algo que se descubrió hace muy poquito, en el año 2018, son una especie de mosquitos del género Uranotaenia, que son estos mosquitos con escamas tornasoladas muy bonitos, que se alimentan en esta fotografía, fíjense, de anélidos, de gusanos. Estos mosquitos los estaban estudiando, se los encontraba con su abdomen lleno de sangre, pero por las técnicas que les voy a comentar ahora más adelante de estudio, no se lograba identificar la fuente de ingesta. Entonces un investigador se puso una linterna de minero y se decidió a seguirlos hasta que encontrara a quién picaba. Y lo que se creía, digamos, cuando se los veía en el piso del bosque, aquí donde se sacaron estas fotos, eran que estaban haciendo un enjambre de apareamiento, pero no, al verlo en más detenimiento se dieron cuenta de que en realidad había estos gusanos que estaban en el fango, en el barro del bosque y se estaban alimentando de otros invertebrados. Y esto cambió completamente el paradigma de los estudios de alimentación. Bueno, de este mismo trabajo es esta figura muy linda. Aquí están todos los pulícidos. Fíjense que les decía, algo más de 3.500 especies. Estas son las tribus de mosquitos y entre paréntesis el número de especies que compone cada una. Y aquí tenemos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces el código de colores, bueno, un cuadrado blanco es que no se alimentan de ese taxón de vertebrado. O un rosita claro es que lo usan ocasionalmente y un rojo oscuro que lo usan mayoritariamente. Entonces, por ejemplo, fíjense, las especies que están agrupadas aquí podrían ser consideradas generalistas porque se alimentan indistintamente de cualquier vertebrado. En cambio, esta, por ejemplo, la última, no se alimenta ni de peces, ni de anfibios, ni de reptiles, ocasionalmente de aves y mayormente de mamíferos. Y fíjense aquí los toxorrinchites que les mencionaba antes, estas 90 especies que no pican sangre, ¿sí? Bueno, ¿y de qué dependen los patrones de alimentación? Por supuesto, de características propias del mosquito. Las distintas especies tienen una tendencia innata, genética, una periodicidad de alimentación, un horario de alimentación particular y también, por ejemplo, diferencias en los patrones de vuelo. Una especie que vuela mucho puede buscar un hospedador a mayor distancia que una especie que puede volar pocos metros. Y también depende de características del hospedador, ¿sí? La disponibilidad y la abundancia en el ambiente, y también de sus comportamientos defensivos, que seguramente habrán visto, por ejemplo, un caballo con su cola sacándose de encima mosquitos o moscas que lo molestan. Entonces, cuanto más agresivo sea la defensa del hospedador, más difícil será picarlo. Bueno, ¿y por qué es muy importante estimar la oferta de hospedadores en el ambiente? Fíjense este ejemplo, ¿no? Imaginen que por el método que sea, luego les comento cómo, yo identifico que mi especie de interés en un determinado momento y lugar pico a 80% de paloma y 20% de humano. Entonces yo diría, bueno, claramente tiene una preferencia por paloma. Ahora resultó que los mosquitos yo los colecté en un sitio donde la disponibilidad en el ambiente era 4 palomas a 1 humano, ¿sí? Es decir, 80% de disponibilidad de paloma y 20% de humano. Entonces, esta especie es generalista. Ahora, si yo lo colecté en un sitio en el cual, o en un momento en el cual había igual disponibilidad para ser picados de palomas que de humanos, bueno, ahí sí puedo pensar que esta tendencia es realmente una preferencia alimentaria y estoy frente a una especie especialista. Bueno, ¿y por qué es importante saber a qué hospedadores pican los mosquitos? Bueno, porque para que se transmita cualquier enfermedad, necesitamos de un agente patógeno, un vector y un hospedador. Perdonen, otra vez no están viendo las figuritas, lo muestro así. El agente patógeno
puede ser para cualquier enfermedad un virus, un protozoo o una filaria. Bueno, los vectores, hay muchos vectores, pero en este caso nos interesan los mosquitos, y los hospedadores pueden ser cualquiera de los que les mencioné anteriormente que son fuente de ingesta. Y por supuesto, las interrelaciones entre ellos y la modulación del ambiente. A ver si puedo. Paso esto rapidito, disculpen. Bueno, muy brevemente para repasar, porque ya tuvimos una charla excelente hace unas semanas de esto, pero quiero refrescarlo para compararlo con el próximo ciclo. ¿Cómo es el ciclo de transmisión de las enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika, cuyo vector son mosquitos del género Aedes? Bueno, el virus está en una persona que está infectada, es picada por un mosquito. Luego de una cierta cantidad de días, que dependen de la temperatura ambiente y que se denominan periodo extrínseco de incubación, el mosquito se vuelve infectivo y puede transferirle el virus a una persona sana, que luego de otra cantidad de días, denominada periodo intrínseco de incubación, es decir, dentro del cuerpo, se vuelve infectiva y puede o no presentar síntomas. Ahora, hay otras enfermedades que tienen ciclos un poquito más complicados. Las encefalitis arbovirales, como el virus West Nile o la encefalitis de San Luis, que a continuación les voy a presentar en más detalle, tienen un ciclo que se denomina ciclo enzoótico, que si lo ven de forma es muy parecido al que les mostré recién de Aedes, ¿sí? Pero con la diferencia de que circula entre aves silvestres y está vectorizada por mosquitos del género Culex, ¿sí? Entonces, un ave que porta el virus, que está infectada, es picada por un mosquito sano, el virus se desarrolla dentro del cuerpo del mosquito, que luego de algunos días puede transmitirlo picando a un ave sana, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si este mismo mosquito pica a otro hospedador? Por ejemplo, a una persona o a un caballo. Bueno, transcurrido el periodo intrínseco de incubación en la persona o en el caballo, pueden enfermarse o infectarse, presentar o no síntomas. ¿Por qué estos de aquí no retroalimentan el ciclo y no se ven flechas que salen de acá? Porque estos hospedadores no desarrollan en sangre la viremia suficiente para infectar a un mosquito sano cuando lo pique. Entonces se denominan hospedadores terminales, son como puntos muertos del ciclo, que para el virus son desfavorables, digamos, pero de todas maneras la persona o el caballo u otros mamíferos pueden enfermarse. Bueno, ¿qué son estas enfermedades poco conocidas en nuestro país? Están causadas por virus del género Flavivirus, al igual que el dengue. La encefalitis de San Luis es endémica del continente americano, mientras que el virus West Nile es el virus más extendido del planeta. Los dos provocan un síndrome febril inespecífico, con fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero puede complicarse con una encefalitis justamente y dar una forma grave. Una muy baja proporción de los casos humanos desarrollan síntomas, en tanto que en aves silvestres y en equinos la mortalidad puede ser mucho más alta. No hay vacuna para las personas, el tratamiento es de soporte. La encefalitis de San Luis tiene una larga historia en Argentina, se aisló hace casi 60 años por primera vez, pero pasó con pocos casos hasta que en el año 2005 hubo un brote muy importante en la ciudad de Córdoba que causó 9 fallecidos y luego se lo detectó también en Cava y en provincia de Buenos Aires. En tanto que de virus West Nile no hay tanto registro. Lo que está confirmado son 2 caballos en el año 2006 en San Antonio de Areco que fallecieron de encefalitis y luego casos esporádicos probables en provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿y quiénes son los vectores de estas enfermedades? Tanto que escuchamos sobre Aedes como vector del dengue, vamos a conocer al mosquito común, Culex pipiens, que les anticipo que es el que nos zumba de noche, el que no nos deja dormir. Así que todos lo conocen. Bueno, ¿por qué se denomina complejo? Porque en realidad no es una única especie, sino un grupo de especies que están evolutivamente muy relacionadas y que son difíciles de diferenciar por caracteres morfológicos. El complejo Culex pipiens está muy extendida su distribución en todo el mundo. Es un mosquito que se adaptó muy bien al ámbito peridoméstico, entonces se dispersó por todos lados con la urbanización hace muchos años. Consta de 5 especies.
2 de las cuales son exclusivas de Australia, así que ni se las voy a mencionar. Y de las otras 3 hay 2 que están muy extendidas en América. En amarillo está la distribución de Culex kingiefasciatus y en azul está la distribución de Culex pipiens. Y en las zonas en donde ambas se solapan, se registran híbridos fértiles, es decir, estas especies no están aisladas reproductivamente y entonces pueden aparearse entre sí y generar descendencia fértil. Lo mismo ahora van a ver que en este review, que es referencia sobre el tema, bueno, el mapa de distribución de los miembros del complejo en Argentina no es correcto y ahora se los voy a mostrar en más detalle. Bueno, ¿y por qué es tan importante saber si está pipiens, kingiefasciatus, uno del otro, y no podemos hablar de los miembros del complejo y ya? Bueno, porque cada miembro del complejo presenta características ecológicas y fisiológicas que son importantes y que pueden incidir en su rol como vector en los ciclos de transmisión. Perdón, pasa un camión. Les comento además que Culex pipiens presenta 2 bioformas que también son diferentes entre sí, una denominada pipiens y otra Culex pipiens molestus. Bueno, en cuanto a los patrones de alimentación, no hay muchos estudios en el hemisferio sur, pero para otras latitudes, en el hemisferio norte, se ha descrito que Culex pipiens pica mayoritariamente a aves, mientras que molestus y kingiefasciatus tienen preferencia por mamíferos y especialmente humanos. Entonces se postula que un híbrido, por ejemplo, entre pipiens y molestus o entre pipiens y kingiefasciatus podría ser muy importante como vector puente, porque podría participar en el ciclo enzootico y luego alternativamente picar a una persona o a un caballo. La forma molestus es la única que presenta autogenia, esto es la capacidad de producir una primera balsa de huevos antes de picar sangre, ¿sí? Utilizando las reservas de nutrientes de la larva como input. Entonces podríamos tener un vector que aún sin picar pueda poner huevos. Y la forma pipiens es la única que se describe que tiene diapausa, esto es un parate en la actividad de picadura y de oviposición durante la temporada desfavorable. Ahora, no se sabe mucho qué pasa con las otras formas en el límite sur de su distribución, en áreas frías o templadas. Entonces, mi hipótesis de trabajo es que cada miembro del complejo presenta tanto una distribución en espacio y tiempo como un patrón de alimentación característicos, los cuales se encuentran asociados al ambiente. Y estudiando estas diferencias en los patrones, yo puedo modelar el riesgo de transmisión de las encefalitis arbovirales a través de modelos mecanísticos. ¿Qué son los modelos mecanísticos? Bueno, son modelos que a partir de ciertos parámetros estiman una probabilidad de transmisión que puede traducirse en un riesgo de transmisión de enfermedades en un espacio geográfico y en un tiempo dados. Hay muchas fórmulas. Aquí les muestro una como ejemplo simplemente, que estima la capacidad vectorial como un producto entre la cantidad de mosquitos que hay en un área y en un tiempo dados, su preferencia alimentaria, su tiempo de vida, ¿sí? Su longevidad, la duración del periodo extrínseco de incubación, que depende de la temperatura y, por supuesto, del virus que estamos considerando, la competencia vectorial, que es la probabilidad de que un mosquito infectado transmita el virus a un hospedador susceptible durante la picadura, y esto depende, ya se ha visto en trabajos de laboratorio, que depende también del morfo, de qué miembro del complejo estamos hablando. Y con este tipo de cálculos, la intención, bueno, por supuesto, muchos de estos parámetros dependen del ambiente, y ahí cobra importancia la importancia de realizar estudios locales, ¿sí? Y no agarrar estudios del hemisferio norte que estimaron una preferencia alimentaria. Bueno, por supuesto, la cantidad de mosquitos no se podría traspolar, pero digamos, la importancia de evaluar parámetros locales para aplicarlos a estos modelos regionales. Y la idea última es llegar a un mapa de este tipo, por ejemplo, como el que les muestro de riesgo de virus West Nile en Estados Unidos, en el cual, bueno, las zonas verdes serían las de menor riesgo y las zonas rojas serían las de mayor riesgo.
Algo análogo para provincia de Buenos Aires, idealmente para Argentina en general. Bueno, les dije que los miembros del complejo son difíciles de diferenciar a nivel morfológico. Las hembras y las larvas no se pueden distinguir. Y los machos tradicionalmente se han diferenciado por su genitalia. Es decir, la punta del abdomen del macho, si yo hago un preparado, le saco el tejido, dejo al descubierto, digamos, brazos dorsales y ventrales de su genitalia, y midiendo las distancias relativas entre estos brazos, calculo un índice en el cual puedo separar a pipiens de Quinque fasciatus y los valores intermedios serían el híbrido. Cabe resaltar acá que las bioformas, pipiens y molestus, no se pueden diferenciar por este método. Más o menos así se ve un preparado a la lupa. En este caso estaríamos en presencia de un híbrido. Bueno, pero con el advenimiento de las técnicas moleculares se empezó a pensar en cómo separar a los mosquitos de este complejo y de otros complejos de mosquitos en general a través de diferencias en su secuencia genética. Entonces, para eso necesito explicarles brevemente cómo funciona la reacción en cadena de la polimerasa, que seguramente todos habrán escuchado y repetido hasta el hartazgo por la pandemia de COVID, pero no sé si todo el mundo sabe cómo funciona. Bueno, la idea de la PCR es generar muchas copias, amplificar muchas copias de un fragmento de ADN de secuencia conocida. Esto es importante, yo tengo que conocer la secuencia. Entonces, yo tengo un fragmento de ADN de interés, doble hélice, ¿sí? Si le aplico calor, lo desnaturalizo, es decir, lo transformo en sus dos unidades. Y luego le alineo estos pedacitos que se llaman primers, que tienen una secuencia complementaria a la secuencia de interés. ¿Sí? Ustedes saben que el código genético tiene 4 letras, A, T, C y G, que son, digamos, A es complementaria a T y C es complementaria a G, entonces por eso digamos, las secuencias complementarias se alinean y se forma la doble hélice. Entonces, yo diseño unos primers en sectores específicos de mi secuencia de interés, los hago alinear con una temperatura adecuada y luego coloco una enzima y los monómeros necesarios, es decir, las letras sueltitas del código genético, para que la enzima fabrique el fragmento que se encuentra entre medio de los dos extremos que yo agregué, ¿sí? Entonces, en un ciclo, yo parto de idealmente, ¿no? De una molécula de ADN, la desnaturalizo, alineo mis primers y elongo con la enzima. Obtengo 2 copias. Si esto lo repito muchas veces, en un siguiente ciclo, de 2 copias pasaré a 4 y de 4 pasaré a 8 y así sucesivamente. Y los ciclos, digamos, los protocolos de ciclado tienen típicamente entre 35 y 40 ciclos, entonces voy a obtener 2 a la n copias de mi fragmento original. Entonces, digamos, la ventaja de esto es que yo puedo, con una técnica de tinción y de separación correcta, que ahora les cuento, ver a ojo desnudo lo que antes era una única copia de una molécula de ADN imposible de distinguir. Entonces, esta misma idea aplicada a la identificación de los miembros del complejo se ve más o menos así. Aquí tenemos una secuencia, ¿sí? De letras. ¿Ven? A, G, T, A, estos son mosquitos del complejo Culex pipiens. Si ven otras letras, no es un error, es que, por ejemplo, en la W puede haber una A o una T, ¿sí? Son distintas combinaciones de esas mismas 4 letras. Entonces, si yo diseño un primer que tenga una secuencia complementaria a una región que sea exclusiva de Culex pipiens, el primer se va a pegar solo en las muestras en las que se encuentre Culex pipiens. Y si diseño un primer que tenga una secuencia complementaria a una región exclusiva de Culex quinque fasciatus, como es esta, solo se va a pegar si está ese miembro del complejo. Luego diseño un primer en una región conservada, ¿sí? Que pega en todos, y la enzima entonces, si está en presencia de pipiens, va a generar toda esta, le puse verde por hacerlo gráfico, toda esta secuencia que está en medio. Mientras que si está Quinque fasciatus, solo este pedacito, porque estos primers están más cerca en la secuencia. Entonces, si yo luego ese producto de PCR lo corro en un gel de agarosa con una electroforesis horizontal, y si aquí está mi punto de siembra,
Las moléculas de ADN están cargadas negativamente, entonces migran hacia el polo positivo y, por supuesto, las moléculas más chicas van a migrar más rápido. Entonces, en comparación con un marcador de peso molecular, yo puedo decir que si obtengo una banda de alrededor de 600 pares de bases, que es el largo de esta raya, estoy en presencia de Culex-Pipiens. Si obtengo una banda de aproximadamente 270 pares de bases, es Culex quinquefasciatus, y si es un híbrido, voy a ver ambas bandas en la misma calle. Bueno, esto separa Pipiens de quinquefasciatus del híbrido y no separa las bioformas. Entonces, hay un protocolo para hacer a continuación, que es exactamente el mismo razonamiento, y entonces si tengo Pipiens, paso al siguiente protocolo y voy a tener una banda para Pipiens molestus, una para Pipiens pipiens y las dos para el híbrido entre ambos, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago esto? Primero tengo que obtener el ADN, ¿sí? Entonces, a partir de mi muestra, que puede ser cualquier estado del ciclo de vida, hago un homogenato. Hay muchas formas, una forma muy sencilla es utilizar kits de columnas de sílica que pegan el ADN a la sílica, luego lavan todo lo que no me sirve y luego, por cambio de pH, eluyen y obtengo el ADN en solución. Ese ADN en solución lo utilizo como templado, ¿sí? Con la enzima, su buffer correspondiente, los primers específicos y los DNTPs, y lo pongo en una termocicladora, que es ni más ni menos que un calentador, ¿sí? Que va cambiando las temperaturas por tiempos cortos para permitir la desnaturalización, la alineación y la elongación de cada uno de los ciclos. Y luego se corre en una cuba de electroforesis horizontal y se revela en un transiluminador UV con un colorante. Bueno, ¿qué se sabía de la distribución de Culex-Pipiens en Argentina, que es el límite sur de su distribución mundial? Bueno, estaba citado para todo el país el complejo, excepto Tierra del Fuego. Hace casi 20 años se hizo una transecta latitudinal en la cual por genitalia del macho se identificó exclusivamente Quinquefasciatus en las latitudes más al norte, mezcla de ambos morfos en latitudes intermedias y solo Pipiens más al sur. Esto se amplió en años recientes, todo por identificación taxonómica, ¿sí? De la genitalia del macho, con una supuesta zona postulada, la que estaría aquí adentro de la línea punteada, que sería la zona de híbridos, y luego había solamente 2 registros muy puntuales de unas muestras colectadas en La Plata, por técnicas moleculares, en las cuales se mencionaba que se encontraba Pipiens molestus, Quinquefasciatus y también híbridos. Bueno, cuando yo empecé a trabajar para mi postdoctorado, hice un muestreo en 11 cementerios del conurbano bonaerense. Ustedes sabrán que los floreros de cementerio son sitios ideales para la cría de los mosquitos, Aedes aegypti, y también Culex pipiens. Y, como les decía, a través de genitalia del macho, encontré asociaciones entre el gradiente latitudinal y el gradiente de urbanización y los miembros del complejo. Más o menos un 50% de los ejemplares que colecté fueron Quinquefasciatus y el resto parejo, la otra mitad entre Pipiens y el híbrido. Y también encontré un patrón temporal interesante en el cual había 2 picos de abundancia del complejo, uno en el mes de diciembre, es decir, al principio de la temporada favorable para mosquitos, y otro sobre el final, entre abril y mayo. Pero lo interesante es que al comienzo de la temporada, los distintos miembros estaban en iguales proporciones, mientras que sobre el final había una clara preponderancia de Quinquefasciatus. Esto luego se va a repetir en otro muestreo. Bueno, a continuación, ya después de mi ingreso a carrera, hice otro muestreo cambiando de hábitat de cría, ¿sí? Recolecté inmaduros de mosquitos en neumáticos en desuso e hice mis primeras identificaciones a través de PCR. Aquí hice unas transectas en la zona sur del Gran Buenos Aires y nuevamente encontré asociaciones significativas entre la distribución de los morfos y la urbanización, con Culex quinquefasciatus en áreas más urbanas y Culex pipiens en áreas más rurales. Pero fíjense que aquí la predominancia de Quinquefasciatus fue mucho mayor, ¿sí?
más de las 3/4 partes de los individuos, algo muy parejo al muestreo anterior de Pipiens, pero solo un 2% de híbridos. Entonces, bueno, surgió el interrogante, ¿la identificación por genitalia sobreestima la cantidad de híbridos o realmente existen diferencias en quiénes habitan los distintos tipos de recipientes? O bueno, tal vez la identificación por molecular no detecta todos los híbridos. Esa sería otra alternativa, porque el protocolo está puesto a punto con mosquitos de Estados Unidos y no testeó mosquitos de Sudamérica. Bueno, en tercera instancia realizamos una transecta para pasar a la escala regional, ¿sí? Cubriendo casi toda la extensión de la provincia de Buenos Aires, nuevamente en floreros de cementerio. Y también considerando los resultados previos, hicimos un pareado urbano-rural. Entonces, ténganme paciencia con esta figura. Los círculos externos grises son cementerios rurales, mientras que los negros son cementerios urbanos. El semicírculo izquierdo es un muestreo hecho en el mes de diciembre y el derecho en el mes de marzo. Y el llenado gris indicaría Culex quinquefasciatus y el blanco vacío Culex pipiens. Entonces, es notoria la asociación nuevamente con la latitud, ¿sí? Más al norte hay quinquefasciatus, más al sur hay pipiens. También se ve una predominancia de quinquefasciatus en los muestreos de marzo, fíjense respecto al de diciembre, fíjense por ejemplo aquí, aquí, aquí. Y también en algunos pares que en los urbanos hay más quinquefasciatus que en los rurales. En este trabajo fue en el primero en el que incorporé el protocolo de bioforma para separar Culex pipiens de molestus y todos los especímenes que colecté fueron identificados como forma molestus. Bueno, y este último trabajo que hicimos prepandemia se podría llamar En busca de pipiens, y dado que en provincia de Buenos Aires no lo habíamos encontrado, se nos ocurrió hacer una transecta por la costa este patagónica, bajo la hipótesis de que tal vez más al sur podíamos encontrar a la otra bioforma. Realizamos colectas de mosquitos adultos, sobre todo en baños de estaciones de servicio, y esto es por una cuestión logística, porque teníamos que hacer muchos kilómetros en pocos días y esa era una forma de no desviarnos mucho de nuestra ruta, pero también hicimos colectas en áreas más silvestres, digamos, en las márgenes de los grandes ríos, en campings, digamos, en zonas de recreos, como para no restringirnos a zonas muy peridomésticas que ya sabíamos que eran favoritas de quinquefasciatus. Bueno, y si bien recolectamos especímenes de complejo hasta Comodoro Rivadavia, nuevamente solo encontramos la bioforma molestus. Entonces, queda el interrogante. La verdad es que nosotros por el momento no hay registro de bioforma pipiens en Argentina ni en Sudamérica. Faltaría revisar, digamos, todo lo que es el oeste de Patagonia, que no está muestreado aún, en el cual tal vez estuviera presente o no, tal vez no llegó esa bioforma a nuestro país. Bueno, hasta aquí un poco de lo que hemos hecho en cuanto a la distribución de los miembros del complejo. Ahora voy a pasar a comentarles lo más rápidamente que pueda, porque tenemos poquito tiempo, las técnicas que se utilizan para el estudio de ingesta, de patrones de alimentación. Bueno, a campo, originariamente los primeros trabajos utilizaban lo que se llama cebo humano, ¿sí? Es simplemente poner una persona a atraer mosquitos que lo quieran picar y otra persona que puede estar con un aspirador o una red manual cuya tarea es sacarle los mosquitos al cebo idealmente antes de que lo piquen. Pero bueno, esta técnica tiene muchos cuestionamientos éticos porque estarían exponiendo a la persona a ser potencialmente picada por mosquitos silvestres que pueden tener patógenos. Otra técnica que se utiliza a campo son las trampas con cebo animal. Son muy parecidas, ¿sí? Se inmoviliza de algún modo a animales de distintos clados. En este ejemplo les muestro un conejo, una tortuga, una gallina y sapos. Y se colecta a los mosquitos, también con aspiradores o redes, que se encuentran dentro de la trampa. Y la otra técnica, que nosotros consideramos que es la más eficiente, es colectar especímenes alimentados a campo y analizar su fuente de ingesta en el laboratorio. Bueno, ¿cómo se colectan los especímenes alimentados? Ustedes tal vez habrán visto trampas
trampas de luz o trampas de dióxido de carbono para atraer mosquitos, pero estas trampas capturan a la población activa, digamos, porque esos son claves que el mosquito que está buscando picar detecta para acercarse a un hospedador. La mosquita que se alimentó es una hembra que está muy pesada, que vuela poco y que va a buscar un sitio tranquilo para, digamos, reposar, descansar y madurar sus huevos. Entonces están los que se llaman trampas de reposo, ¿sí? Como estas más sencillas o esta un poquito más sofisticada, que tiene aquí un ventilador y un tubo acoplado a una pequeña batería. Entonces todas las hembras que entren aquí para descansar son chupadas al interior de este tubo y al otro día o a los 2 días, cuando uno va a recuperar la trampa, tiene toda la colecta aquí adentro. Y también hay trampas, esto es todo lo que es trampeo pasivo. Y después hay métodos de captura activa, que son básicamente aspiradoras, que pueden ser aspiradoras mochila o aspiradoras manuales, en las cuales se busca en todos los sitios que uno cree que puede haber mosquitos descansando. Entre la vegetación, abajo de raíces de árboles, abajo de parrillas, en galponcitos, bueno, en lugares variados. Estas son nuestras adaptaciones locales, aquí a una trampa de reposo y aquí la aspiradora manual que fabricó Aníbal con un tubo de plomería, un ventilador de CPU y una batería. Y aquí le adosamos un palo de pintura para llegar a los lugares más difíciles de acceder. Bueno, entonces uno obtiene hembras alimentadas a campo y luego llega al laboratorio y ¿qué hace? Bueno, hay distintas posibilidades también, algunas técnicas serológicas, no voy a entrar en detalle por falta de tiempo, pero básicamente lo que hacen es hacer reaccionar a los antígenos que se encuentran en la sangre del hospedador con un anticuerpo específico. Y el problema de estas técnicas es que uno tiene que tener una hipótesis previa de qué se alimentó, porque el suero que yo le pongo con el anticuerpo es de un hospedador en especial. Por ejemplo, si yo quiero saber si mi mosquito se alimentó de humano, de perro o de vaca, bueno, tengo que fabricar esos 3 sueros y hacer las reacciones. Ahora, si yo no tengo ninguna idea o tengo un rango muy amplio de hospedadores posibles, ¿cómo hago? Bueno, puedo recurrir a las técnicas de PCR nuevamente. Extraer el ADN del hospedador, en este caso no ya del mosquito, sino de la sangre que está en su panza, amplificarlo a través de un protocolo específico, enviarlo a secuenciar y esa secuencia que yo recibo, si ese código de letras, compararlo con una base de datos de referencia que tiene cientos de miles de secuencias de ADN cargadas por hospedadores en distintos lugares del mundo. Hospedadores, dije, investigadores. Bueno, como hay una gran disponibilidad de secuencias, yo puedo comparar mi secuencia incógnita con muchos hospedadores distintos para así determinar la fuente de alimentación a nivel de especie, con un poco de suerte, con un alto grado de certeza y además, como la técnica de PCR es muy sensible, a partir de cantidades mínimas de material analizado. Tiene unas cuantas ventajas. Bueno, entonces nuestro trabajo es ir al campo a juntar las mosquitas alimentadas, ¿sí? Aquí está Carelli recolectando en distintos usos de la tierra. Entonces nos vamos al laboratorio con estos frascos que tienen las hembras alimentadas en su interior. Una vez que llegamos al laboratorio, se matan en el freezer y bajo lupa, no sé por qué no se ve la fotito ahí, hacemos la identificación taxonómica, ¿sí? Hasta los miembros del complejo, para separar las que son otras especies de mosquitos, por ejemplo, Aedes aegypti. Esta es una hermosa hembra de Culex pipiens alimentada, se las presento con una selfie. Entonces, por disección, extraemos el abdomen, lo pelamos y por un protocolo muy sencillo de hidróxido de amonio y calor, obtenemos el ADN en solución. Este ADN lo utilizamos como templado en una reacción de PCR con un protocolo específico que tiene primers para amplificar un gen COI que está en todos los vertebrados.
Entonces luego, en la electroforesis, yo voy a obtener, ya no como la vez pasada que podía obtener una banda, la otra o las dos, sino una única banda, si es que logré levantar el ADN de la ingesta, y esta es la banda a la que tengo que enviar a secuenciar, ¿sí? Entonces ese producto de PCR se envía al servicio de secuenciación y más o menos una semana después y $7 después, el servicio nos devuelve esto, que es un cromatograma en el cual se va mostrando cada una de las letras, ¿sí? A, T, C, G, con un color distinto del fragmento que yo amplifiqué. Bueno, esa secuencia se limpia y se ingresa en una web para machear esa secuencia incógnita con un montón de secuencias que están cargadas. Y si tengo un poco de suerte, no sé si llegan a ver acá, esto es una paloma Picassuró de esta muestra que se identificó con mi secuencia incógnita en un 100% de porcentaje de identidad. Entonces yo sé que ese mosquito que yo colecté a campo se había alimentado de paloma Picassuró. Y así para cada una de mis hembras. Luego, yo diseccioné el abdomen y me quedó el resto del cuerpo, y con el resto del cuerpo hago los estudios de identificación para saber esta ingesta a qué miembro del complejo perteneció, ¿sí? Bueno, cuando nosotros comenzamos a trabajar en este tema en el laboratorio, había muy poquitos antecedentes de ingesta en Argentina, un trabajo con cebo humano en una isla del delta del Paraná, 4 trabajos con trampas con cebo a campo. Y respecto a colecta de hembras alimentadas a campo, 2 trabajos, uno antiguo, fundacional, con técnicas serológicas, y con técnicas moleculares no hay ningún trabajo publicado, solamente una tesis doctoral en la ciudad de Córdoba. Bueno, y esto último que les voy a mostrar son los resultados, si bien el muestreo fue prepandemia, son resultados que son preliminares porque terminé de analizar hace muy poquitos días, recibí las secuencias hace muy poquitos días, cuando pudimos volver a ingresar a los laboratorios. Hice un muestreo en usos de la tierra asociados a caballos, y esto por lo que les comentaba antes, ¿sí? Porque los caballos son un componente clave de los ciclos de transmisión de encefalitis arbovirales, porque había habido casos de encefalitis en caballos en el área de estudio, y bueno, porque además los caballos de cría, de polo y de carrera mueven una buena cantidad de dinero. Y teniendo en cuenta los resultados previos de urbano-rural, entonces estratifiqué mi muestreo en hípicos urbanos y aras en zonas rurales, ¿sí? Los aras se ven más o menos así, bueno, hay algunos más prolijitos que otros, y bueno, aquí hay algunos hípicos de Cava y provincia de Buenos Aires. En total colecté casi 3.200 ejemplares de mosquitos, de los cuales poco más de 200 fueron hembras de complejo Culex pipiens con sangre en su abdomen. O sea, fíjense que aunque yo hice una captura activa apuntada a colectar hembras alimentadas, por supuesto que hay un montón de machos, que hay un montón de hembras grávidas, ¿sí? Es decir, que tienen sus huevos pero que ya no tienen sangre, y un montón de hembras sin alimentar. Algo muy notorio fue que la proporción de hembras alimentadas fue mucho mayor en el urbano que en el rural, y de estas 206 logré aislar e identificar la fuente de ingesta y además identificar el miembro del complejo para 89 especímenes. Y esto es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, tenemos 4 sitios rurales y 3 sitios urbanos para Culex pipiens, Quinqué fasciatus y el híbrido entre ambos. Y más o menos así fueron las distribuciones de ingesta. Bueno, no se ven todos los dibujitos, pero les voy contando. Coloreé en distintos tonos de gris los mamíferos y en colores las aves, para que sea fácil diferenciar en la torta cuál es el porcentaje de picadura sobre mamífero y sobre ave. El gris clarito, disculpe. Hay mucho ruido. El gris clarito es perro, el gris oscuro es caballo, y luego tenemos gallo, paseriformes, ¿sí? Serían pajaritos, hornero, calandria, gorrión, y aquí hay una cotorra.
En el urbano, en cambio, sobre un total de 10 individuos, tuvimos una mayor proporción sobre caballo, un poco de perro, cotorra y más sobre paseriformes. Para Culex quinquefasciatus, ya lo primero que se ve, fíjense respecto a la torta anterior, es una mayor diversidad y porcentaje de picaduras sobre aves y menos sobre mamíferos. ¿Sí? Tenemos perro, caballo y un gato aquí. Y luego esto es un lechuzón y aquí hay un pato. Y esto bordó son palomas, ¿sí? Colúmbides, que aquí se ven mucho mejor representadas. En el urbano, Culex quinquefasciatus se identificó alimentado mayormente con paloma, un jabalí en un hípico urbano que está ahí medio al costado de la ruta y hay de estos animales, caballo, perro, cotorra, paseriformes y galliformes. Fíjense ya con estos resultados, si bien son preliminares, que se repite un poco de los patrones de distribución que les mencionaba antes, ¿sí? Culex quinquefasciatus es el miembro del complejo más abundante en esta área de estudio, se nota por los Ns, y además es mucho más abundante en áreas urbanas que en áreas rurales. Bueno, y por último, se identificaron 11 híbridos, 11 especímenes híbridos. Estos Ns son muy bajos para hacer alguna estimación, pero básicamente tuvieron ingesta tanto de mamíferos como de aves, ¿sí? En este caso, en el urbano, repito, los Ns son muy bajos, pero aquí el híbrido funcionaría como se hipotetiza en otras regiones, ¿sí? Digamos, que pica de igual modo a mamíferos que a aves. De todos modos, falta incluir aquí la estimación de oferta, que es muy importante. Disculpen. Pero, sin embargo, esta comparación, ¿sí? En la vertical es válida porque a la misma oferta, en los mismos tipos de hábitat, bueno, Culex pipiens picó más mamífero, Culex quinquefasciatus picó más ave y el híbrido picó de ambos. Me falta hacer la identificación de bioformas, que no llegué todavía, pero yo estimo que por este comportamiento me inclinaría a pensar que estamos en presencia de Culex pipiens molestus. Bueno, y además por los resultados previos de distribución en el cual no encontramos la bioforma pipiens en provincia de Buenos Aires. ¿Y las personas? Fue lo primero que me pregunté, 89 secuencias y no hay ninguna picadura sobrehumano. ¿Qué pasó acá? Bueno, sabemos que los miembros del complejo se alimentan de humanos. Hay registros en otras regiones y además nos pican a nosotros a campo. Bueno, ahí cobra especial relevancia la oferta de hospedadores, considerar las características de los mosquitos y del ambiente. Estos mosquitos, como les decía, es el mosquito zumbador, el mosquito común que nos pica de noche, y de noche en estos, digamos, en los aras y en los hípicos, hay muy poca oferta de humanos en relación a los caballos, los perros y las palomas. Y bueno, y las aves en general, los paseriformes también. Y además los sitios de colecta se focalizaron en los corrales, en las caballerizas, también entre la vegetación, pero no me metí dentro de las casas, sí en los alrededores, pero no dentro de las casas de los cuidadores en los campos rurales, por ejemplo. Entonces puede haber hembras alimentadas de humano durante la noche que me perdí. Bueno, entonces un poco resumiendo hasta acá, las técnicas moleculares sirven como una herramienta muy potente en estudios de identificación de qué especie o qué morfo nos encontramos y también para la identificación de ingestas. Estas identificaciones se basan en polimorfismos de regiones conservadas y yo tengo que saber la secuencia target, ¿sí? La secuencia que quiero amplificar. Algo importante es que solo identifican híbridos de reciente formación, ¿sí? Cuando todavía tengo una copia de cada molécula de ADN de cada parental. Si esos híbridos empiezan a reproducirse entre sí o un híbrido con un parental, como digamos el flujo génico es laxo, y yo voy perdiendo la trazabilidad de esos híbridos. Entonces, hoy se tiende a la secuenciación de genomas completos.
Pero bueno, esto es una tecnología más sofisticada, mucho más cara, que no estamos haciendo nosotros en este momento, pero sí envié material de Argentina, de distintas partes de Argentina que colectamos nosotros a Estados Unidos como parte de un proyecto muy interesante de un becario postdoc que está haciendo secuenciación de genomas completos de distintas partes del mundo para ver cuáles son sus relaciones filogenéticas. Bueno, y si bien yo no identifiqué ingestas mixtas, según está descrito el protocolo, es posible identificar sangre de 2 hospedadores distintos en una misma panza. Esto no es tan común para Culex pipiens porque por sus características, Culex pipiens pica a represión, es decir, pica un hospedador hasta llenarse. Pero, por ejemplo, Aedes aegypti, que tiene esa picadura más de picoteo, ¿no? Como que pica un poquito a una persona, vuelve a picar, y por eso es tan peligroso como vector, podría llegar a identificarse ingestas mixtas. Entonces, volviendo a la fórmula del modelo mecanístico que les presenté hace un ratito, bueno, hemos avanzado en la identidad, por supuesto, y en la cantidad de mosquitos para distintos usos del suelo y en su preferencia alimentaria. Entonces, esto complementado con parámetros estimados en laboratorio nos van a permitir próximamente mapear el riesgo de transmisión de encefalitis arbovirales. Y esto es lo que marco como último de los próximos pasos. Hay una tesis doctoral en el laboratorio que está en curso para realizar este trabajo. Otras cosas que están, digamos, como próximos pasos y que queremos hacer, bueno, en primer lugar está planificado en el contexto del financiamiento del PUE, del proyecto Unidad Ejecutora, del IIA, estudiar la ingesta en distintos usos del suelo urbanos y rurales. Y además estamos esperando la instalación del bioterio en el instituto para hacer otros trabajos de fisiología muy interesantes con colonias experimentales, por ejemplo, lo que les decía de autogenia en la bioforma molestus, es decir, que puedan poner una primera balsa de huevos sin picar, es algo que se puede corroborar al laboratorio y sería muy importante contar con esas corroboraciones para los mosquitos de Patagonia, para saber, digamos, para confirmar las identificaciones por PCR. Bueno, 1 hora clavadas. Sí, quiero tomarme un minutito para agradecer, en primer lugar, a Carelli, que me prestó muchas de las fotografías que vieron en esta presentación y es quien está realizando conmigo los estudios de ingesta. A Emiliano, que en esta época post-pandemia se ha convertido en un gran compañero de burbuja y siempre me saca los tubitos de la cicladora cuando yo me tengo que ir a buscar a mis hijos. A Aníbal y a Alejandra y a todo el equipo del 12TV por su acompañamiento constante y su guía y su todo. Bueno, y a estos bichitos que son fuente de inspiración y de desafío todos los días. Bueno, y a ustedes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, por tu charla, súper interesante, la verdad que aprendimos un montón de mosquitos. Ah, seguían ahí, menos mal. Me perdí de un rato porque se me cayó internet, pero bueno, ahora pude conectarme con algunos datos, así que, bueno, podemos dar un fuerte aplauso a Victoria para abrir los micrófonos. Muchas gracias. Bien, está el trabajo abierto para comentarios, preguntas. Si tienen, pueden hacerlo por chat si quieren, o bueno, me avisan y lo hacemos. Yo tengo una consulta, Victoria. Me perdí buena parte de lo que pudiste hablar, aparte, como la mitad más o menos, pero bueno, a lo mejor lo dijiste. Pero en función de lo que habías comentado últimamente, ¿no? De que no encontraron que se hayan alimentado de humanos en estos los últimos tiempos. ¿Cuánto se desplazan estos mosquitos que vos estuviste estudiando? Estas especies vuelan bastante. Pueden volar hasta 800 o 1000 metros. Entonces tienen posibilidad. El problema es, digamos, cuando están buscando picar, vuelan un montón. Pero cuando ya picaron, digamos, la sangre, digamos, la panza les pesa literalmente. Entonces vos ves una hembra así como gorda y poco ágil buscando enseguida un lugar para descansar. Entonces, por lo general,
el sitio de picadura es bastante cercano al sitio de reposo. Pero cuando están en búsqueda activa de un hospedador, sí pueden dispersarse mucho más que Aedes aegypti, por ejemplo. Ah, claro, perfecto. Sí, claro, está bien. Que una vez que picaron, el bicho se queda ahí cerquita. Claro, una vez que picaron, busca un huequito y se queda cerca. Por eso yo decía que si picó una persona mientras estaba durmiendo esa persona y yo no ingresé a los dormitorios de los cuidadores, ahí deben estar seguramente las picaduras sobrehumanas. Ah, perfecto. ¿Y estos bichos también descansan dentro del hogar, por ejemplo? Sí, dentro o fuera de las viviendas. De hecho, ese mosquito típicamente zumbador, el que uno está tratando de dormir, bueno, ese es el mosquito común. Claro, perfecto. Gracias. Marta, que es una consulta. Marta, adelante, por favor. Marta, no sé si estás hablando, no te escuchamos. ¿Tenés el micrófono apagado? Sí, ahora sí. Ahora perfecto. Sí. Una simple curiosidad. Sí. Hay gente que le pica más y otra gente que le pica menos. Yo soy, por suerte, de las que le pican menos los mosquitos. ¿Es una leyenda urbana o es así? No, hay muchos trabajos que intentan descifrar por qué a algunas personas les pican más. Tiene que ver con la atracción, digamos, hay muchas ideas, pero una es, digamos, cada persona tiene emanaciones corporales que tienen distintas características y los olores y la cantidad de transpiración y la suciedad, digamos, realmente una persona que transpira más y más sucia, la pican más. Pero también hay otras ideas que tienen que ver hasta con el factor de grupo sanguíneo. Está bien, porque por ejemplo yo casi no transpiro, o sea, hago gimnasia, por ejemplo, y no transpiro, es una característica que tengo, así que probablemente tenga que ver con eso. Pero bueno, o sea, no es una leyenda urbana, sino que hay razones. Los mosquitos usan como clave dióxido de carbono, bueno, que todos emanamos, y claves químicas que dependen eso, como de las emanaciones y de la piel de cada individuo. Bueno, muchas gracias. Del tipo de alimentación también. Ah, claro. Claro. Sí. Y Victoria, en función de lo que habías comentado, ¿no? De esto, sobre todo los híbridos, que daría la impresión, por más que es cierto que tenés poquitos datos, pero parecería indicar que pueden picar tanto aves como mamíferos. Pero estos bichos decías que son de los que pican hasta saciarse, ¿verdad? Sí, pero, digamos, sería como en ciclos distintos. O sea, pican a un ave, adquieren el virus. Después maduran sus huevos, oviponen, pasan 5 o 6 días, mientras el virus se desarrolla dentro del cuerpo del mosquito. Y después el virus migra a las glándulas salivales. Entonces, en el siguiente ciclo, cuando esa mosquita va a buscar a un siguiente hospedador, por ahí una semana después, ya tiene el virus en sus glándulas salivales, y entonces cuando inserta la probosis, viste que, digamos, al mismo momento que chupan sangre, inyectan saliva con anestesia y anticoagulantes para poder picar. Claro. Entonces, en esa inyección de saliva es donde transmiten el virus. Ah, está bien, está bien. O sea que el virus permanece en el mosquito a un tiempo después de... De hecho, lo necesita, porque, digamos, si un mosquito pica a un hospedador infectado, por ahí, no sé, yo me lo palmeé así, lo molesté y se fue, y no se llenó, y va a picarte a vos, el virus no llegó a reproducirse dentro del... O sea, necesita de ese tiempo, que depende de la temperatura ambiente, pero suelen ser 5, 6, 7 días, para estar como... para que el mosquito sea infectivo. Claro. Ah, entonces, digamos, si su patrón alimentario es errático, es decir, que picó un ave, después pica un caballo y después una persona, tiene más chances de pasar, digamos, los virus que circulan normalmente en ciclos silvestres de aves a los mamíferos. Ah, perfecto. Está bien. Bárbaro. Está bien. Y la variante de bicho que ahí justo con esto termino la pregunta, que no localizaste en Argentina, ¿cuál es el pipiens, verdad? ¿Cuando te referías a eso? Claro, esa no la encuentro. No la encontrás. No la encuentro. Hace algunos años se creía, digamos, en el hemisferio norte, en latitudes frías, digamos, en lo más templado que hay, porque hay mosquitos de estos hasta Rusia, como se veía en el mapa, lo que estaba descrito era que pipiens vivía digamos, sobre la Tierra,
y Pipiens molestus debajo de la tierra, como que era un mosquito mucho más urbanizado, adaptado, por ejemplo, a cloacas o a, digamos, todos sitios como más calentitos dentro de zonas frías. Pero en los últimos años no, se ha visto que en realidad los dos están tanto arriba como abajo, y todo lo que yo mostré que es arriba, es decir, floreos de cementerio, neumáticos en desuso, pero digamos, todo al aire, han tenido Pipiens molestus por ahora. Nos falta lo que es zona oeste de Patagonia para ver si ahí hay, y si no, bueno, llegaremos a la conclusión de que por lo menos en lo que revisamos solo habría Bioforma molestus en Argentina. Claro. Está perfecto. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta más. Parece que no, así que todos te agradecen. Dice que fue muy clara la presentación y muy interesante, así que excelente, Victoria. Bueno, cualquier cosa, igual ya te preguntaremos. Me conocen por ahí. Muy bien. Me buscan. Sí, bueno. Bueno, te agradecemos nuevamente. Un pequeño aplauso así para terminar, gracias para cerrar. Vos y a todos por el por favor, por el gracias a todos por interés. estar. Bueno, vos lo comentaste, pero me olvidé de comentar que tu trabajo se realiza digamos, en el grupo que armó originalmente Aníbal Carbajo. Pero vos lo terminaste de presentar, yo me olvidé, así que pido disculpas al principio. Así que quería decir eso nomás. Bueno, entonces me queda solamente darle las gracias a todos por estar ahí, invitarlos para el próximo seminario, que, atención, no será el próximo martes, el 21 de septiembre, porque así podría festejar la primavera, pero eso sí, manteniendo distancia y con barbijo, sino que será el siguiente martes, que va a estar a cargo de la doctora Gabriela Sbarz, también investigadora de la casa. Así que bueno, los espero entonces el próximo martes, que será, pero ya les digo cuándo es, el 28 de septiembre, también a las 11. Y Gabriela estará como expositora. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, Vicky, gracias. Gracias, adiós. Chao. Hermoso trabajo que estás haciendo, ¿verdad? Bien de punta.